¿Hay alguna consecuencia por el sexo descontrolado? ¿Se puede considerar una adicción? Reflexione hoy con la psicografía de una trabajadora sexual. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al canal Conociendo el Espiritismo. Mi nombre es Kaique Lima y hoy les voy a leer la psicografía de Mercedes, quien desencarnó cuando era una trabajadora sexual. Para criar el guión de este video, utilicé como base el libro Morí y Ahora, coordinado por el espíritu de Antônio Carlos y psicografiado por la medium Vera Lúcia Marinzec. Me gustaría recordarles que esta, como todas las demás psicografías, no debe considerarse una regla. Esta es la historia de Mercedes y en la espiritualidad todos tenemos experiencias diferentes porque somos individualidades. Capítulo 14. Los abusos del sexo. Usted murió, Mercedes. Está muertica, exclamó con maldad un hombre de aspecto siniestro. No, es mentira, grité desesperada. Está muerta, sí. Desafortunadamente, es cierto, dijo una mujer sucia y muy pintada. ¿Quién eres? Le pregunté. Pombagira. Estaba muy perturbada, cansada y me faltaba el aire. Estaba en mi habitación, en la mansión. Llamábamos mansión al burdel. Era un edificio antiguo, muy grande y con varias habitaciones. Había vivido allí durante años y me gustaba mucho. La casa estaba organizada. Los dueños eran una pareja extranjera que alquilaban las habitaciones, promovían las fiestas, mantenían a los empleados y a los guardias de seguridad. No asistía a ningún culto ni a ninguna iglesia, pero rezaba y siempre le pedía a Nuestra Señora que me apoyara. Algunas mujeres de la mansión frecuentaban un terreiro de candomblé y decían que Pombagira era la protectora de las prostitutas. La miré examinándola. Pensé que estaba soñando. La puerta de mi habitación se abrió y tres mujeres que vivían conmigo entraron hablando. Vamos a coger la ropa de Mercedes, la que nos pueda quedar. El resto lo donaremos. Qué muerte tan estúpida, ¿no crees? Toda muerte es un horror. No creo que Mercedes se haya suicidado. Para mí, ella no se suicidó. Es más fácil para la policía y los dueños decir que se suicidó. Un delito siempre está mal visto. Tenemos que cuidarnos. Nadie valora a la vida de una prostituta. Hablaban sin parar, hablando de mí, tomaron todo lo que era mío y se fueron. Quiero despertar, grité golpeándome la cabeza en la pared. Mercedes, dijo a la mujer que se hacía llamar Pombagira. Cálmate. De hecho, has muerto. ¿Yo? ¿Morí? ¿Y ahora qué? ¿Cómo morí? Yo no me suicidé. Claro que no. Si se hubiera suicidado, estaría cerca de su cuerpo físico, viendo y sintiendo a los gusanos devorándola. Te ayudaré a recordar. Chantajeaste a este hombre y él te mató para que pensaran que te habías suicidado. Recordé que últimamente me había encontrado con un hombre que tenía fama de ser malvado. Me estaba quitando dinero y lo amenacé. Si no paraba, le iba a contar a su esposa todo lo que había hecho mal. Se rió y no le importó. El día de mi muerte, estaba en la bañera duchándome y de repente apareció. Debía estar escondida en el baño. Me cubrió la nariz y la boca con un paño mojado en un medicamento que me hizo perder el conocimiento. Luego hundió mi cabeza en el agua y me ahogó. Qué terrible, dije llorando. ¿No será castigado? Me asesinó. Nuestras colegas de prostitución tienen razón. A nadie le interesa mucho lo que le pasa a una prostituta, más aún cuando ya se está volviendo vieja. Pero él mató, es un asesino. Puede hasta quedar impune en el cuerpo físico, pero un día tendrá la reacción. Porque todo lo que hacemos mal queda marcado en nosotros. Los pecados nos pesan de tal manera que no conseguimos ir a lugares mejores. ¿No estás contenta? Pombagira, ¿no es animada?
Yo era una prostituta cuando encarnada y no pude deshacerme de mis adicciones a fumar, beber y tener sexo. Así que sigo mendigando las sensaciones de la encarnación. Es todo demasiado complicado, me expresé lamentando. No entiendo, morí y estoy viva. ¿Iré al infierno? ¿No te has dado cuenta de que el infierno es todo eso? Te mostraré cómo será tu vida a partir de ahora, dijo ella. Me tomó de la mano y me llevó a un lugar extraño, pero conocido por mí. Tú, Mercedes, me explicó la mujer, viniste aquí cuando dejabas dormido tu cuerpo carnal. Estamos conectados con lo que adoramos. Suspiró. Yo tenía un nombre cuando estaba encarnada. Mi nombre era Vera. Ahora me llaman allá en el terreno de Pombagira. También serás una Pombagira, una de las secundarias como yo. Vivirá en este lugar y para alimentarse tendrá que succionar energías de los que están encarnados allí en el burdel. Eres adicta y la muerte no nos libera de las adicciones. Sentirá las ganas de fumar, beber y tener relaciones sexuales, así como de comer. Tendrás sed y dolor. Debes tener cuidado y ser cautelosa. Aquí tenemos jefes, y le aconsejo que obedezca o recibirá terribles castigos. Esa mujer me lo enseñó todo. Había algunas casas y un enorme salón para fiestas. Vi a muchas personas que parecían tener sexo en el piso, en el césped feo y seco, sin preocuparse por los demás. Había gente allí que era diferente. Ella me explicó. Esos con cordones están encarnados y los otros desencarnados como tú y yo. Encarnados afines visitan este lugar cuando su cuerpo físico duerme. Algunos los recuerdan como sueños eróticos. ¿Siempre estás en las sombras? Pregunté. Sí, lo es, respondió ella. Mercedes, allá en esta casa vive la jefe que dirige ese lugar. Si te necesita, manda a buscarte. Para vivir razonablemente aquí, lo mejor es evitar complicaciones y peleas. Ahora tengo que irme. Tú te quedas. Por la noche vengo a recogerte para llevarte al burdel. Estaba sola. Tenía miedo y quería llorar. Un hombre trató de agarrarme. Tuve que luchar para deshacerme de él. Vi a otro hombre llorando. Me senté a su lado, que me habló desahogándose. Estoy cansado. Nunca pensé que me cansaría del sexo. He estado pensando mucho en mi abuela, en lo que me decía. Todo abuso es agotador y este cansancio me hace sufrir. Una mujer tiró de él y rodaron por el suelo. Cuando mi compañera vino a recogerme, le dije, aquí algunos parecen estar descontentos. ¿Por qué? La muerte del cuerpo es complicada y a la vez sencilla. Sentirse de una manera u otra depende de la persona. Así que no compliques la tuya. Aquí, Mercedes, no es un paraíso. Te habrás dado cuenta. No estarías en un lugar así. El infierno también, como se los han enseñado, el fuego eterno tampoco lo es. Llamamos a este lugar de umbral. Y aquí, especialmente, viven aquellos que han abusado del sexo, ya sean hombres o mujeres. Para algunos es una escuela de corrección, para otros sigue siendo por un tiempo una fuente de placer. No pensé que después de que hubiéramos muerto íbamos a seguir abusando del sexo, le dije. Solo muere el cuerpo de carne. Todavía estamos vivos y construimos, encarnados, nuestra vida después de desencarnar. Ahora estamos desencarnados y no disfrutamos del sexo como los que están en el plano físico. Para tener las sensaciones tenemos que vampirizarlos. ¿No te das cuenta, Mercedes, de que esto es un castigo? ¿Te sientes bien? ¿Eres feliz? Le pregunté. Yo no. Deseaba haber muerto, terminado. Mi cuerpo físico se enfermó, murió y yo seguí viviendo equivocadamente. Se acabaron las conversaciones desagradables. Vamos al burdel. Allí vi a muchas personas desencarnadas acercarse a las encarnadas
y sentir como si estuvieran fumando, emborrachándose y sintiendo los placeres del sexo. Sentí muchas ganas de fumar y hice como los otros desencarnados que estaban allí. Sacié mis ansias, sentí que estaba fumando, etc. Y así vivía. A veces estaba en el umbral, en aquellos lugares extraños, donde era visitada por muchos encarnados. A veces estaba en el burdel, vampirizando a los encarnados. Me convertí en una pombajira secundaria, la que solo puede vampirizar y hacer pequeños favores a los asistentes al burdel para tener el disfrute de sus vicios. Siempre veía a mi asesino, que seguía engañando, traicionando y no tenía remordimientos por haberme matado. Estaba rodeado por una sombra negra, característica de los asesinos. No me gustaba verlo. Me cansé de vivir de esta manera. El vacío dentro de mí comenzó a doler. Empecé a sufrir, tenía miedo de decir y recibir un castigo. Pasaban por allí, en el umbral, algunos desencarnados diferentes, que eran llamados por nosotros con muchos nombres despectivos. Empecé a prestarles atención, a observarlos de lejos. Eran tranquilos y felices. Un día me acerqué a ellos y les pedí sinceramente, por Dios, ayúdenme. No quiero más ser mala, quiero ayuda. Me llevaron a un hospital. Fui tratada por primera vez como un ser humano, como su prójimo. Entendí que había cometido muchos errores y quería cambiarme a mí misma. Cometemos muchos errores con el abuso y cuando nos perdemos en las adicciones. Tuve que pasar por un largo tratamiento para deshacerme de los reflejos que sentía en mi cuerpo físico, porque todavía estaban muy fuertes en mi perispíritu. Y también para no tener más ganas de fumar, emborracharme y comprender la verdadera función del sexo. Es muy triste recordar todo lo que me pasó en bordeles, lugares como moteles y donde la gente bebe, fuma, toma drogas. Siempre hay desencarnados para chupar, vampirizar, para sentir sensaciones. Luego, cuando estos encarnados cambian de plano, casi siempre continúan yendo a esos lugares para vampirizar a otros. Es un círculo. Escuché cuando estaba en el umbral de una compañera de infortunio. Mercedes, ¿te ha gustado mucho alguna vez cierta comida? ¿Comiste tanto que te enfermaste? Nos gusta el sexo, abusamos de él y aquí lo tenemos hasta que nos ponemos enfermas. Y cuando nos enfermamos es el comienzo del castigo. No conseguimos parar. Tenía la vida que elegí. Era prostituta por elección. Me humillaron, recibí muchas palizas, pero también golpeé. Odiaba a mi asesino, pero el odio pasó y sentí lástima por él porque sé que algún día sufrirá. Conocí a algunas mujeres en el burdel que no tuvieron la opción. Estaban allí por varias razones y no les gustaba. Cuando vivía en la mansión, ayudé a muchas chicas a salir de allí y a obtener otra forma de supervivencia. Ahora que conozco la vida digna que puede tener un desencarnado, comprendo cuánto sufren los adictos. Era adicta al sexo, a fumar y a beber. Desencarné y me quedé pegada a ellos. Seguí haciendo con mi cambio de planos lo que hacía cuando estaba encarnada, pero de una manera diferente. Pero tratando de disfrutar de los vicios. Sufría y no conseguía soltar, hasta que tuve el coraje de cambiar. La pregunta que hice al tener mi cuerpo físico muerto fue confusa. Primero, pensé que estaba soñando. Entonces, comprendí que la vida seguía y para mí sin muchas diferencias. Sigo en tratamiento, estudio y hago pequeñas tareas. Solo pediré para reencarnar cuando esté muy segura. Sé que tendré que pasar por pruebas en el plano material y solo podré decir que me he curado de las adicciones al tener oportunidades para disfrutarlas y negarlas. Y benditas son esas oportunidades. Mercedes. Explicaciones de Antonio Carlos. Escuchamos
Consejos cautelosos para tener cuidado con lo que nos dedicamos en la vida encarnada. Los vicios nos atan, las virtudes nos liberan. Los reflejos del cuerpo físico son muy fuertes en aquellos que adoraban la envoltura carnal. Además de sentir hambre, sed, frío, dolor, también extrañan desesperadamente el objeto de sus adiciones. Sabemos de muchos desencarnados que abandonan los lugares de ayuda a causa del tabaco, la bebida y las drogas. Tenemos la libertad de apegarnos a lo que queramos, a actitudes buenas o malas, pero si las acciones se consideran dañinas, tendremos mucha dificultad para liberarnos. Vuelvo a decir lo que he repetido muchas veces. Disculpe el lector, pero son nuestras acciones las que nos acompañan. Es nuestra verdadera propiedad. Sé de muchas mujeres que fueron prostitutas, que desencarnaron con muchas buenas obras y no pasaron por lo que pasó nuestra invitada. Mercedes fue asesinada y desconectada por desencarnados que frecuentaban el entorno donde vivía. Este proceso de desconexión, de sacar el espíritu vivo, porque éste no muere, de la materia carnal muerta, es una tarea para los que saben y muchos residentes del umbral saben y hacen. Las pombagiras son desencarnados, especialmente aquellos que cuando estaban encarnados llevaban una apariencia femenina, que eran promiscuos sexualmente y continuaron en la espiritualidad adictos. Incluso se incorporan si la encarnada es una medium. Hacen favores a los que están en el plano físico siempre y cuando puedan disfrutar del placer. No es solo una entidad la que recibe este título de pombagira. Son muchas las que se presentan en terreros, es decir, en lugares que utilizan la mediunidad sin estudios y conocimientos que apunten a la superación del individuo. Por lo general, obedecen a los jefes y tratan de vivir desencarnadas lo mejor que pueden. Sin embargo, como ella nos contó, se cansan y sufren, porque la adicción y el placer nos dejan un vacío, y este vacío duele. El perispíritu es idéntico al cuerpo físico, y los que adoran mucho el sexo pueden ir a esos lugares en el umbral y plasmar una relación sexual. Pero es al vampirizar a los encarnados que piensan que tienen placer. Muchos se engañan a sí mismos viviendo con el perispíritu, pensando que están en el cuerpo físico y hacen casi todo lo que hacen los encarnados. En el umbral hay muchos lugares donde se agrupan desencarnados, tanto hombres como mujeres, que han abusado del sexo. Son lugares que causan tristeza, y estos residentes permanecen allí, así como las personas encarnadas. Y el próximo viernes hablaremos un poco sobre los tatuajes y el Valle de los Tatuados en el umbral. Quiero agradecerte por quedar conmigo hasta el final de este video. Les pido que dejen su like, dejen su comentario y compartan el video, porque así estarán ayudando a difundir la doctrina espírita y llevando una palabra amiga a más corazones necesitados. Un fraterno abrazo a todos y que así sea.